Cuando Liam le dijo a su clase que su perro había servido en el ejército, estalló una carcajada como una ola. El profesor sonrió con aire burlón y preguntó, ¿qué era la mascota? Pero nadie se esperaba lo que sucedió a continuación. Cuando se abrió la puerta del aula, el perro entró de verdad. Liam siempre había sido un chico tranquilo, de los que preferían mirar a hablar, quedarse en un segundo plano en lugar de llamar la atención. Desde que se había trasladado a la nueva escuela, había aprendido que hablar a menudo significaba convertirse en el blanco de las miradas o las bromas. Pero ese día, durante una actividad en el aula en la que cada alumno tenía que hablar de la persona más valiente que conocía, algo dentro de él se agitó. No podía permanecer en silencio. Así que, con voz temblorosa pero firme, se puso de pie y dijo, «La persona más valiente que he conocido es mi perro». Un murmullo bajo recorrió la clase. Luego vino una oleada de risas. La maestra, tratando de mantener el control, pero con una sonrisa burlona en su rostro, preguntó, «¿Y qué hizo exactamente tu perro para merecer tal elogios, Liam?». Sonrojado, pero aún honesto, Liam respondió, «Sirvió en el ejército. Era un perro militar». Las risas se hicieron más fuertes. Un niño se burló. ¿Cuidaba de los tazones de los perros? Otro intervino. Quizás salvó ratones en la batalla. En lugar de calmar a la clase, el profesor se unió con tono sarcástico. Bueno, estábamos buscando a personas, pero apreciamos tu creatividad, Liam. Se sentó sin decir una palabra más, no porque estuviera avergonzado, sino porque algo en su interior le decía que pronto la verdad hablaría más alto que cualquier insulto. Lo que nadie en esa clase sabía era que Jax, sí, Jax, su perro, había servido de verdad en el extranjero. Había salvado vidas, olfateado bombas y enfrentado cosas que la mayoría de la gente nunca podría imaginar. Y todavía estaba vivo. Esa misma mañana, el abuelo de Liam, el único adulto que realmente creía en él, había prometido pasar por la escuela. No solo para recoger a Liam, sino también para traer a Jax, el mismo Jax que había llevado un chaleco más pesado que la mochila de Liam, el mismo Jax que una vez había sacado a un soldado herido del fuego enemigo, y el mismo Jax que estaba a punto de atravesar la puerta de la escuela y dejar a toda una clase sin palabras. Era una fresca mañana de jueves, y los pasillos de la escuela primaria Maplewood bullían de energía. Los estudiantes se dirigían a sus aulas con barritas de desayuno a medio comer, arrastrando mochilas que duplicaban su tamaño e intercambiando chismes sobre los últimos vídeos virales. Sin embargo, el aula 4B estaba inusualmente ruidosa ese día. ¿La razón? Una tarea de mostrar y contar, que había despertado más competencia que curiosidad. En la pizarra del frente se leía, tema de hoy, alguien valiente que admires. Algunos niños habían traído fotografías de bomberos, otros hablaron de hermanos mayores en la universidad o de abuelos que habían sobrevivido a guerras. El ambiente era alegre hasta que llegó el turno de Liam. Vaciló mientras caminaba hacia el frente, sosteniendo una foto desgastada en la mano. Estaba descolorida en las esquinas, ligeramente doblada por llevarla en el bolsillo durante semanas. En la foto había un perro, con las orejas erguidas, los ojos atentos y un chaleco táctico con un parche militar en el costado. Liam se volvió hacia la clase. «Mi héroe es Jax», dijo en voz baja sosteniendo la foto. «Es mi perro, sirvió en el ejército, salvó a gente». Por un momento, el silencio se hizo en el aire. Luego estalló. Las risas surgieron de la última fila, extendiéndose como un reguero de pólvora. Un estudiante llamado Cody gritó, «¿Qué? ¿Ladró al enemigo hasta que se rindió?». Otra chica se inclinó para susurrar, «No tan quedito». Probablemente les llevaba bocadillos a los soldados. Incluso algunos de los estudiantes más callados se rieron nerviosamente, sin saber si reír o quedarse callados. En el escritorio de la maestra, la señorita Bell cruzó los brazos. Era joven, elegante y se enorgullecía de ser divertida pero firme. Sin embargo, este era uno de esos momentos en los que no podía resistirse a ser el centro de atención. Arqueó una ceja. «¿Un perro, Liam?
preguntó, con un tono que oscilaba entre divertido y condescendiente. Un perro que salvó a la gente. Venía con una capa y una insignia con forma de hueso. Las risas se reanudaron, esta vez más fuertes. Los nudillos de Liam se pusieron blancos alrededor de la foto, pero no se sentó. En lugar de eso, miró alrededor de la sala, fijando la vista en los rostros de los niños que se suponía que eran sus compañeros. Sí, dijo, con la voz temblorosa pero aún audible. Estuvo en Afganistán. Encontró artefactos explosivos improvisados, salvó la vida de soldados. También resultó herido, pero a la clase no le importó. Los niños de esa edad no siempre saben cómo manejar historias que no pueden imaginar, y para ellos, la idea de un perro haciendo algo heroico en una zona de guerra era más un dibujo animado que una realidad. La señorita Bell, quizás dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, carraspeó y golpeó el escritorio con un lápiz. «Muy bien, clase, seamos respetuosos», dijo sin entusiasmo. «Gracias, Liam, ya puedes sentarte». Lo hizo, metiéndose la foto en el bolsillo como un secreto que el mundo no estaba preparado para escuchar. Se quedó mirando su escritorio durante el resto de la clase, con los ojos desenfocados y los oídos ardiendo de vergüenza. Pero fuera del edificio, algo inesperado ya estaba en marcha. El abuelo de Liam, el señor Harold Whitman, estaba en el aparcamiento de la escuela, ajustando el chaleco de servicio de Jax. Ahora jubilado, el pastor alemán tenía los ojos nublados y cojeaba de la pata trasera, pero su presencia seguía siendo imponente. Su pelaje brillaba y las cicatrices en el hocico dejaban entrever una vida mucho más intensa que la de una mascota normal. Harold no era el tipo de hombre que hacía aspavientos. Creía en las acciones más que en las palabras y, hoy, planeaba dejar que Jax hablara. Cuando sonó el timbre y los niños se prepararon para el recreo, la señorita Bell estaba guiando a los estudiantes hacia el pasillo. Se alinearon en parejas, todavía zumbando por las risas de antes. Fue entonces cuando lo oyeron, un tintineo metálico, seguido de pesados pasos de pata. El pasillo se quedó en silencio. Todos los niños se volvieron cuando una figura emergió de la escalera. Un hombre alto y mayor, caminando lentamente con un pastor alemán a su lado. El perro llevaba un chaleco negro adornado con cintas de servicio. En su collar colgaba un pequeño medallón grabado con las palabras «Perro militar retirado, Ejército de los Estados Unidos». Cody se quedó con la boca abierta. La chica que había bromeado sobre la entrega de aperitivos parpadeó rápidamente, como si no estuviera segura de lo que estaba viendo. Harold se quitó el sombrero y sonrió educadamente. «Siento interrumpir», dijo. «Creo que mi nieto está en esta clase». Jax escudriñó el pasillo con ojos entrenados, con las orejas temblando, mientras se concentraba en cada movimiento. Luego, sin dudarlo, caminó directamente hacia Liam, con la cabeza baja, la cola quieta, la postura alerta pero gentil. Los ojos del niño se abrieron como platos al encontrarse con la mirada de Jax. No habló, no se movió. Simplemente se arrodilló, rodeando el cuello del perro con los brazos como si se estuviera conectando con la realidad. En ese momento, nadie se reía. La señorita Bell parpadeó rápidamente, claramente tomada por sorpresa. Se había preparado para un encuentro incómodo, con un abuelo demasiado entusiasta y un chucho demasiado grande. Pero lo que tenía ante sí ahora no era solo una mascota, era una figura que irradiaba presencia. Incluso el pasillo parecía más tranquilo, como si hubiera entrado algo sagrado. Jax se quedó quieto mientras el abuelo de Liam metía la mano en una pequeña bolsa sujeta al chaleco del perro. Sacó una tarjeta plastificada y se la entregó a la señorita Bell sin decir palabra. Ella bajó la mirada. Su sonrisa desapareció. En la parte superior, en negrita, estaban impresas las palabras «Certificado de valor». Unidad K9 del Ejército de los Estados Unidos. Abajo, detallaba el historial de servicio de Jax. 7 años en servicio activo, más de 30 misiones, múltiples detecciones de bombas e incluso una alerta que le salvó la vida durante una emboscada sorpresa. El documento incluía firmas de oficiales al mando, una autorización de medalla
y un código QR que enlazaba con una base de datos militar. La señorita Bell levantó la vista, con los labios entreabiertos, pero sin emitir sonido alguno. «Jax no es solo el perro de Liam», dijo Harold con calma. «Es un soldado. Retirado, sí, pero condecorado. Sirvió con mi hijo, el padre de Liam». Ese nombre, no pronunciado hasta ahora, resonó como un silencioso trueno. Los niños se movieron en sus asientos. Algunos miraron hacia otro lado. Otros miraban a Liam con los ojos muy abiertos. Harold se agachó junto a Jax y le dio una palmadita suave. «Estaba allí cuando mi hijo perdió la vida. Jax logró salir. También sacó a otros. Ese perro salvó vidas». Liam seguía sin hablar. Simplemente se arrodilló allí, con una mano apoyada en el hombro de Jax y la otra acariciando detrás de sus orejas. Fue entonces cuando los niños notaron las cicatrices en las piernas de Jax y su postura lenta y cuidadosa. Esto no era una fantasía, esto era real. La señorita Bell, claramente tratando de recuperar la compostura, carraspeó. «Yo no tenía ni idea», murmuró. «Gracias. Gracias por su servicio y por el suyo». Harold asintió educadamente, pero sus ojos permanecieron firmes. «No estoy aquí para que me den las gracias», dijo. «Solo pensé que ya era hora de que Liam no sintiera que tenía que defender la verdad». Los niños fueron acompañados de vuelta al aula, pero esta vez había silencio, sin charla, sin risitas, solo el sonido de las sillas al rozarse y las miradas nerviosas que se cruzaban. Jax se quedó al lado de Liam mientras éste regresaba a su escritorio, caminando lenta pero orgullosamente. Y cuando Liam se sentó, Jax se tumbó a su lado, tranquilo e inmóvil como una sombra hecha de confianza. A medida que la lección continuaba, la señorita Bell hablaba con más cautela. Su tono se había suavizado. De vez en cuando, sus ojos se dirigían a Liam, tal vez insegura de cómo mirarlo a los ojos, pero Liam no estaba pensando en ella. Su mente se había desviado, volviendo a la última vez que vio a Jax con el uniforme, cuando todavía vivían en la base y su padre estaba vivo. Recordaba las madrugadas en las que Jax era subido al vehículo militar, moviendo ligeramente la cola, concentrado y ansioso. Su padre solía bromear. «Jax no necesita correa, tiene una misión». Un día, Liam le preguntó a su padre qué hacía a Jax, diferente de otros perros. Su padre sonrió y dijo: «Jax no persigue pelotas, persigue segundos. Cada uno que salva cuenta uno». Y luego llegó ese día. Liam estaba en la cocina comiendo cereales cuando llamaron a la puerta. 2 soldados de uniforme. Su madre lloró antes de que siquiera hablaran. Liam recordaba haber agarrado la cuchara con tanta fuerza que se dobló. Su padre se había ido, pero Jax volvió. El perro había resultado herido, fragmentos de metralla cerca de la pata trasera, quemaduras en el costado izquierdo. Pero había sacado a 3 hombres de la zona de la explosión. Jax había cambiado después de aquello, más tranquilo, más cauteloso, pero cuando volvió a ver a Liam, había movido el rabo solo una vez y había puesto la cabeza en el regazo del niño como diciendo: «Sigo aquí». Desde entonces eran inseparables. De vuelta al presente, el recreo se canceló. La clase se quedó dentro y nadie se quejó. En cambio, la señorita Bell preguntó: «Liam, ¿te gustaría contarnos más sobre Jax?». Él levantó la vista, sorprendido. La clase se volvió hacia él, esta vez con verdadera curiosidad, no con burla. Se puso de pie lentamente. Jax fue entrenado para olfatear explosivos. Trabajó con soldados, incluso ayudó a salvar a uno que había perdido el conocimiento, dijo Liam. Perdió parte de la audición en un oído. Por eso ya no responde mucho a los sonidos fuertes. Mientras hablaba, Jax levantó ligeramente la cabeza, con las orejas temblando al oír la voz de Liam. «Y no era solo el compañero de mi padre», continuó Liam. «Era su mejor amigo». Luego, tras una pausa: «Y ahora es mío». Como si sintiera el peso de las últimas palabras de Liam, Jax se levantó lentamente del suelo. Sus movimientos eran deliberados, casi ceremoniales.
El viejo perro cojeó suavemente hacia el centro de la sala, con la mirada tranquila, pero inquebrantable. La clase, quieta y atenta, nunca había estado tan silenciosa. Ni un lápiz se movió, ni un aliento se atrevió a ser fuerte. Liam ladeó la cabeza, sin saber qué estaba haciendo Jax. Incluso Harold parecía desconcertado, sentado al fondo con los brazos cruzados sobre el pecho, observando la escena con tranquila atención. Entonces Jax hizo algo que nadie esperaba. Se detuvo a pocos metros del escritorio de la señorita Bell, se volvió hacia la clase y se sentó lentamente. Luego, sin ninguna señal o orden, levantó la pata delantera y la mantuvo en el aire. Por un momento, nadie entendió, pero la expresión de Harold cambió al instante. Sus ojos se suavizaron y se puso de pie lentamente, caminando hacia adelante como si se acercara a algo sagrado. «Eso», dijo con voz firme pero emocionada, «es un saludo». Algunos niños se quedaron boquiabiertos, otros se inclinaron hacia adelante. Harold miró a la clase y luego a la señorita Bell. Le entrenaron para hacer eso solo cuando estaba frente a oficiales al mando o durante honores ceremoniales. No es solo un truco, significa respeto, significa reconocimiento. La pata de Jax permaneció levantada, inquebrantable, como si hubiera estado esperando años para ser visto así. Liam sintió que se le cerraba la garganta. No había visto a Jax hacer eso desde el funeral de su padre. No era algo que el perro hiciera ya, no desde que el chaleco militar había sido doblado y la vida había vuelto a ser tranquila. La señorita Bell se puso lentamente de pie, con la mano cubriéndose instintivamente el pecho. Yo no lo sabía», susurró. Su voz carecía de la autoridad nítida habitual. Ahora temblaba con algo más cercano a la culpa. Jax bajó la pata y se tumbó suavemente, acurrucándose en una posición de descanso como si su parte ya hubiera sido cumplida. Pero algo había cambiado en el ambiente. No era solo que los estudiantes ahora vieran a Liam de manera diferente. Algo en la sala había cambiado. Había una conciencia tranquila y colectiva de que acababa de tener lugar un momento de verdadera importancia, y todos lo habían presenciado. Cuando la consejera escolar, la señora Reyes, entró momentos después para ver qué pasaba, se detuvo en la puerta, miró a su alrededor, a las caras atónitas, luego a Jax y de nuevo a Harold. Él se acercó y lo explicó todo, ofreciendo documentos, identificaciones militares e incluso una breve carpeta del Departamento de Defensa que verificaba los antecedentes de Jax y la muerte del padre de Liam en combate. Mientras la señora Reyes escuchaba, su rostro se volvió más serio, más respetuoso. «Me gustaría organizar algo», le dijo suavemente a Harold. «Si a usted y a Liam les parece bien, creo que nuestros estudiantes podrían aprender de esto. Quizá una asamblea». Liam levantó la vista sorprendido. Escuchar su nombre en ese tono como si tuviera algo valioso que compartir, algo digno, era discordante. Harold se volvió hacia su nieto. «Tú decides, chaval». Liam asintió con la cabeza, con los ojos fijos en Jax. Más tarde esa tarde, el director invitó a Harold y a Liam a su despacho. Discutieron la idea de organizar un evento especial en el gimnasio de la escuela, algo que no solo fuera para honrar a Jax, sino para enseñar a los estudiantes la realidad del servicio militar, las funciones de las unidades caninas y cómo puede ser la verdadera valentía. Jax sería el invitado de honor. Liam se quedó callado al principio, inseguro de si estaba preparado para ser el centro de atención, pero luego pensó en lo rápido que la risa se había convertido en silencio. Pensó en Jax, levantando la pata, en las historias que nadie había escuchado hasta ahora. No quería ser el centro de atención, solo quería que la gente entendiera. Al final del día, un folleto ya había comenzado a circular en la sala de profesores. Asamblea especial. El mejor amigo de un soldado. La historia de Jax, el perro militar. Cuando Liam salió del edificio de la escuela con su abuelo y Jax a su lado, un grupo de estudiantes esperaba junto a la puerta. Algunos de ellos, los mismos niños que se habían reído horas antes, ahora parecían avergonzados. Uno de ellos, Cody, la voz más alta de antes,
Dio un paso adelante, se frotó la nuca, evitó el contacto visual y murmuró: «Oye, Liam, tu perro es increíble». Otro chico añadió: «Lo siento, tío, no lo sabíamos». Liam no sonrió, no se regodeó, simplemente asintió. «Gracias», dijo en voz baja. Jax estaba de pie a su lado, alto y firme. Y aunque ya no llevaba el chaleco, había algo en su postura, hombros rectos, cabeza alta, que recordaba a todos los que lo observaban. Este perro no era una mascota cualquiera. Liam se detuvo en medio de su paso, con la mano en el tirador de la puerta del coche, cuando oyó la voz detrás de él. Era vacilante pero firme. «Harold Whitman». Harold se volvió primero, entrecerrando los ojos contra la luz del sol. Liam lo siguió, y se le hizo un nudo en el estómago al ver a una mujer de pie junto a la acera, justo detrás de la puerta de la escuela. Parecía que llevaba un rato esperando allí, con el abrigo ceñido al cuerpo y las manos nerviosamente entrelazadas frente a ella. Jax reaccionó antes que nadie. Sus orejas se erizaron, su cuerpo se puso rígido y luego, sin previo aviso, comenzó a caminar lentamente hacia ella. No de forma agresiva, pero con esa extraña mezcla de reconocimiento y precaución que solo un perro que recuerda puede mostrar. A Liam se le cortó la respiración. Había visto a Jax hacer eso una vez antes, cuando se encontró con una de las médicas que había trabajado junto a su padre en el extranjero. Harold entrecerró los ojos cuando la mujer se acercó. Tenía los ojos enrojecidos, pero sonrió, con los labios temblorosos. «No estaba segura de que fueras tú hasta que vi al perro. Yo reconocería a Jax en cualquier parte». «¿Te conozco?», preguntó Harold, con voz cuidadosa pero cautelosa. La mujer dio otro paso adelante. «Me llamo Natalie Jensen. Trabajé con su hijo, Matthew. Estaba en logística en Camp Stanton. No estaba en primera línea, pero coordinaba los suministros. Conocía a Jax y conocía a su familia». La expresión de Harold cambió, solo un poco, pero lo suficiente como para que Liam se diera cuenta. Hacía años que no oía el nombre de su padre en boca de un extraño. Escucharlo ahora era como reabrir una puerta que llevaba años cerrada. Natalie se arrodilló cuando Jax se acercó a ella y le puso una mano suavemente bajo la barbilla. «¿Te acuerdas de mí, verdad?», susurró acariciando el pelaje de su mandíbula. «Solías ladrar a los camiones cada vez que pasaban retumbando. Nos volvías locos a todos». Jax no ladraba ahora, pero apoyó la cabeza en la mano de ella y se quedó quieto. Liam observaba, con el corazón latiendo con fuerza. Algo estaba cambiando dentro de él. Curiosidad, dolor, tal vez incluso un destello de esperanza. Harold carraspeó. «¿Qué la trae por aquí, señorita Jensen?». Ella se puso de pie, cepillándose el abrigo. «No he venido a causar problemas. Vi el folleto en internet. Sigo la red de antiguos alumnos de la base. Cuando vi el nombre de Jax, yo tuve que venir». Liam dio un paso adelante. «¿De verdad conocías a mi padre?». Su voz era más baja de lo habitual, insegura. Natalie se volvió hacia él, mirándolo a los ojos con una dulzura que parecía casi maternal. «Sí, Liam, lo conocía. Hablaba de ti todo el tiempo, de lo orgulloso que estaba. Tenía una foto tuya y de Jax sentados en el sofá. Se la enseñaba a todo el que quisiera escucharla». La garganta de Liam se tensó de nuevo, pero esta vez no fue por humillación. Fue algo más profundo. Un anhelo que había estado latente, despertado por una voz desconocida y un recuerdo demasiado familiar. Natalie vaciló. Luego metió la mano en su bolso. No estaba segura de si debía traer esto, pero pensé que tal vez deberías tenerlo. Le entregó a Harold un pequeño sobre. Él la abrió con cautela, y dentro había una carta doblada, antigua pero cuidadosamente conservada. Estaba escrita con la letra de su hijo. Liam se acercó mientras Harold la desdoblaba. «Si alguna vez me pasa algo», comenzaba la carta, «quiero que le digas a Liam que lo quiero más de lo que nunca supe que podía querer a algo, y que Jax era mi compañero, pero Liam es mi razón de ser». Harold no dijo nada. Le temblaban ligeramente los dedos mientras doblaba la carta de nuevo y se la entregaba a Liam.
El chico la sostuvo como si fuera algo sagrado. Natalie bajó la mirada, apartando con los párpados las lágrimas que se habían acumulado. Lo he guardado todo este tiempo. No me atrevía a enviarlo por correo. No sabía si ayudaría o perjudicaría. Pero cuando vi el nombre de Jax, supe que había llegado el momento. Liam no dio las gracias. Simplemente asintió, porque las palabras en ese momento parecían demasiado pequeñas. Harold puso una mano en el hombro de Liam y luego se volvió hacia Natalie. ¿Te importaría decir unas palabras en la asamblea? Natalie parecía sorprendida. No lo sé. No soy oradora. No tienes que serlo, dijo Harold. Solo alguien que recuerde. La invitación quedó flotando en el aire mientras Natalie volvía a mirar a Jax. Lo pensaré, dijo en voz baja. Solo si Jax me deja hablar primero. El perro, como si lo entendiera, dio un suspiro silencioso y se tumbó a los pies de Liam. A la mañana siguiente, el colegio se sentía diferente. Había un murmullo silencioso en el aire, del tipo que se extiende cuando ha ocurrido algo real y nadie sabe muy bien cómo hablar de ello. Los estudiantes susurraban en los pasillos, no con tono burlón, sino con curiosidad y la reverencia incómoda que surge cuando los niños comienzan a sentir que la vida guarda historias más profundas de lo que esperaban. Liam entró en el edificio con Jax a su lado y Harold detrás. Por una vez, nadie se rió. Nadie hizo bromas sobre su perro. Algunos niños le hicieron un gesto con la cabeza, otros sonrieron suavemente. Unos pocos incluso se hicieron a un lado, como si dar espacio a Jax no fuera solo una cuestión de educación, sino una necesidad. Dentro de la oficina del director, los preparativos para la próxima asamblea ya estaban en marcha. El consejero había organizado una presentación de diapositivas. Se estaban colocando sillas adicionales en el gimnasio y alguien incluso se había puesto en contacto con un periódico local para que cubriera el evento. Pero nada de eso fue lo que llamó la atención de Liam. Lo que realmente le sorprendió fue el sobre sellado que estaba sobre el escritorio con una nota adhesiva amarilla encima. Decía, para el señor Whitman. Entregado por un contacto de la base en nombre de Natalie Jensen. Harold lo cogió con cuidado y lo abrió. Dentro había un conjunto de documentos fotocopiados y una pequeña memoria USB. Los documentos eran informes militares de campo, algunos parcialmente censurados, pero todos claramente auténticos. Y en la parte superior de cada página figuraba el mismo nombre, Sargento Matthew Whitman. Los ojos de Harold se movieron lentamente por la página mientras se sentaba. Las líneas de su frente se profundizaban con cada frase. Murmuró unas palabras en voz baja, luego se volvió hacia Liam con una gravedad que instantáneamente hizo que el chico se sentara más erguido. Estos informes son sobre una misión en la que nunca supe que tu padre había participado, dijo Harold. Algo crítico, de alto riesgo. Y Jax estaba allí. Liam se inclinó sintiendo cómo aumentaba su ritmo cardíaco. ¿Qué tipo de misión? Harold no respondió de inmediato. Con el permiso del director, conectó la memoria USB al ordenador de la escuela. La pantalla se iluminó con un único archivo de vídeo. Era una imagen granulada con marca de tiempo, grabada por la cámara corporal en el pecho de un soldado. Lo que vieron hizo que se hiciera el silencio en la sala. Apareció un paisaje desértico, marcado por el sonido lejano de disparos y voces llenas de estática. Los soldados se movían en formación, tensos y alerta. Luego, la cámara se desplazó hacia un pastor alemán, Jax, que avanzaba con precisión calculada, con el hocico pegado al suelo y las orejas hacia adelante. De repente, se detuvo y ladró 2 veces, y luego se tumbó en la arena. Los soldados que lo rodeaban se quedaron paralizados. Segundos después, se produjo una explosión a varios metros de donde se había detenido. El polvo llenó la cámara. Los gritos resonaron en el fondo, pero Jax permaneció agachado, ileso. Liam sintió una extraña mezcla de horror y orgullo al ver cómo se desarrollaba la escena. Entonces se oyó la voz. Jax nos ha salvado a todos. Es el perro del sargento Whitman. Le debemos mucho. El metraje se interrumpió ahí.
Nadie habló durante un largo rato. Harold se reclinó hacia atrás y se frotó las sienes. No sé cómo Natalie consiguió esto. Nunca supe que clasificaran esa parte del despliegue. Pensaba que la misión de tu padre era una patrulla estándar, pero esto era otra cosa. Liam miró a Jax, que ahora descansaba tranquilamente junto al escritorio, como si no fuera consciente del honor que acababa de desplegarse en la pantalla. Creo, dijo Harold lentamente, que tu padre protegía algo más que a su equipo. Ese informe menciona material de inteligencia, mapas, ubicaciones civiles. No era solo una operación de rutina. Él y Jax custodiaban algo más grande. El director, todavía un poco aturdido, carraspeó. Esto añade una nueva capa a la asamblea. Con su permiso, señor Whitman, nos gustaría incluir el vídeo. Con contexto, por supuesto. Harold dudó. Miró a Liam. Quiero que la gente lo sepa, dijo Liam en voz baja. No solo sobre Jax, sobre mi padre, sobre lo que hicieron juntos. Harold asintió. De vuelta a casa esa noche, Liam se sentó en su cama, con la carta impresa de su padre todavía a su lado. Miró a Jax, que yacía acurrucado junto a la puerta como siempre, con la tenue luz proyectando largas sombras por la habitación. ¿Lo sabías?, susurró. Sabías que algún día lo descubriría. Jax no se movió. Pero había algo en la forma en que le temblaban las orejas, en la respiración lenta y profunda que tomó, que hizo que Liam creyera que sí. Se agachó y acarició la espalda del perro, lenta y firmemente. No lloró, no porque no sintiera nada, sino porque todo parecía demasiado grande para las lágrimas. La verdad no se trataba solo de medallas o misiones secretas, se trataba de un legado, sobre cómo el silencio puede tener peso y cómo incluso un perro, especialmente un perro, puede aferrarse a cosas que un niño no está preparado para saber. La mañana siguiente llegó con una fina niebla que se asentaba sobre el patio del colegio, un velo silencioso que parecía amortiguar la charla habitual de los estudiantes que llegaban. Liam salió del coche de su abuelo y se ajustó la correa de la mochila mientras Jax, tranquilo y alerta como siempre, caminaba a su lado con una confianza tácita. En los días transcurridos desde que se mostró el vídeo al personal, los susurros habían comenzado a extenderse por los pasillos de la escuela, algunos llenos de admiración, otros cargados de incredulidad. Cuando Liam entró en el edificio, notó un sutil cambio en la forma en que la gente lo miraba. Algunos asintieron cortésmente, otros evitaron mirarlo. Pero un grupo se agrupó cerca de las taquillas, hablando en voz baja que silenció el momento en que Liam pasó. Entre ellos estaba Tyler Green, uno de los chicos mayores del colegio, más conocido por su arrogancia que por sus logros. Se alejó del grupo con una sonrisa burlona y bloqueó el camino de Liam justo cuando éste se dirigía a su clase. «Así que», dijo Tyler con un tono casual pero agudo, «tu perro es ahora un héroe de guerra, ¿eh?» Sus palabras no tenían ningún humor, solo desafío. Liam se detuvo, pero no respondió de inmediato. Había oído ese tono antes, el que intentaba socavar algo sagrado convirtiéndolo en algo ridículo. Tyler continuó, ahora más alto, para que otros pudieran oírlo. «Es curioso que haya una gran historia, pero nadie haya oído hablar de ella antes. ¿Estás seguro de que ese vídeo no fue editado? Mi hermano dice que falsifican cosas así todo el tiempo». Al principio, Liam no dijo nada. Miró a Jax, que estaba quieto y en silencio, y luego volvió a mirar a Tyler. No había ira en su voz cuando respondió, solo una tranquila certeza que cortó la tensión como una cuchilla. «Esa misión fue real. Mi padre murió en ella. Jax resultó herido. ¿Crees que mentiría sobre eso?» Tyler se rió, pero fue una risa hueca. «Creo que a la gente le gusta una buena historia, sobre todo cuando la hace parecer un héroe. Tú y tu superperro es solo una forma de llamar la atención». La señorita Bell, que había salido de su clase justo a tiempo para ver el final de la discusión, intervino con tono firme. «Ya basta, Tyler. Vuelve a clase». Su voz era más aguda de lo habitual, sus ojos más duros. Tyler puso los ojos en blanco y se alejó, pero no sin murmurar algo entre dientes al pasar.
Liam se quedó inmóvil un momento, sin saber si sentir ira, vergüenza o agotamiento. Sintió una mano en el hombro, la señorita Bell de nuevo, pero esta vez su voz era más suave. ¿Estás bien?, preguntó. Liam asintió, pero la semilla de la duda que Tyler había plantado ya se abría camino a través de su pecho. Esa tarde, durante el almuerzo, la señora Reyes llamó a Liam a su oficina. Había oído hablar del incidente y quería comprobarlo. Después de ofrecerle un asiento y una botella de agua, abrió un archivo en su ordenador portátil. «Liam, quiero que veas algo», dijo con suavidad. Abrió una página de un archivo militar seguro, al que había accedido a través de sus contactos después de revisar los documentos de Natalie. La página confirmaba el número de unidad de Jax, el historial de despliegues y las menciones de servicio, incluida la relacionada con la misión que se veía en el vídeo. Incluso había una fotografía, granulada pero lo suficientemente clara, como para mostrar a Jax con el uniforme junto al padre de Liam, ambos mirando a la cámara bajo un sol abrasador. «Nadie está fingiendo esto», dijo ella. «Hay gente que siempre cuestionará lo que no entiende. Eso no hace que la verdad sea menos real». Liam miró la pantalla, sintiendo que algo dentro de él se asentaba. No era orgullo ni alivio, era algo más profundo. Una tranquila reivindicación de lo que ya sabía en sus huesos. Cuando salió de la oficina, encontró a Harold esperando junto a la entrada principal. Jax estaba sentado pacientemente a sus pies, con la cola golpeando ligeramente el suelo. «He oído que ha habido algunos problemas esta mañana», dijo Harold, sin tono acusador, pero con la calma que le daban los años de afrontar tormentas sin pestañear. Liam asintió, sin saber qué decir. «¿Sabes?», continuó Harold, «tu padre me dijo una vez que las personas más ruidosas suelen ser las que menos seguras están de su propia verdad». Lo dijo después de que alguien dudara de una de las alertas de Jax. Esa alerta acabó salvando a 6 hombres. Nadie volvió a cuestionarlo después de eso. Caminaron juntos por el pasillo, Jax acurrucado a su lado, inconsciente, o tal vez profundamente consciente, de la silenciosa fuerza que transmitía su presencia. Esa noche, Liam le preguntó a Harold si podían volver a ver el vídeo. Se sentaron juntos en el salón, Jax descansando sobre la alfombra. El único sonido era el suave zumbido del viejo ordenador y el ocasional crepitar de los altavoces. Mientras se reproducía la grabación, Liam estudiaba cada detalle, los movimientos de su padre, la precisión de Jax, la tensión en el aire. Ya no se trataba solo de demostrar algo a los demás, se trataba de recordar, de comprender lo que significaba continuar una historia que merecía ser conocida. El gimnasio nunca había tenido este aspecto. Las líneas familiares del suelo, normalmente descoloridas por las marcas de baloncesto y de zapatos, habían sido pulidas. Las sillas plegables estaban ordenadas en filas y una gran pantalla de proyección se encontraba en la parte delantera, flanqueada por banderas, una estadounidense, una militar y otra con el escudo de la escuela, impresa apresuradamente para la ocasión. Lo que había comenzado como una simple idea entre la Sen, Reyes y el director se había convertido en algo mucho más grande. La noticia se había difundido rápidamente y ahora incluso los padres, los veteranos y los periodistas locales habían confirmado que asistirían. Liam estaba de pie cerca de la entrada del escenario, alisando las arrugas de su camisa mientras Harold ajustaba el chaleco de servicio de Jax. El perro se mantenía erguido, con una postura alerta pero relajada, como si pudiera sentir la importancia de lo que estaba a punto de suceder. El chaleco, una lona negra desgastada con insignias descoloridas y una medalla sujeta cerca del hombro, le quedaba bien ajustado, recordando a todos que no se trataba de un disfraz, sino de un uniforme ganado a través del servicio. «No tienes que decir nada si no estás preparado», dijo Harold con suavidad, agachándose junto a su nieto mientras comprobaba el cuello de Jax por tercera vez. «El solo hecho de estar ahí de pie con Jax será más que suficiente». Liam asintió, sus dedos rozando la carta doblada que llevaba en el bolsillo. Se había convertido en una especie de ancla para él,
un trozo tangible de la voz de su padre que lo mantenía con los pies en la tierra cuando los recuerdos se sentían demasiado grandes para soportarlos en soledad. Cuando los alumnos empezaron a entrar en el gimnasio con sus profesores, el tenue murmullo de la charla llenó el espacio. Algunos llevaban carteles hechos a mano, o dibujos de perros con capas y medallas. Algunos padres habían llegado temprano y estaban sentados cerca del frente, susurrándose unos a otros mientras esperaban que comenzara el evento. En una mesa plegable a un lado, se había dispuesto una fila de fotos enmarcadas. Imágenes de Jax en el campo, una del sargento Whitman sonriendo debajo de su casco y una instantánea de un Liam mucho más joven sosteniendo a Jax cuando era un cachorro. Una imagen que Harold había encontrado en un viejo álbum de fotos la noche anterior. La será. Reyes dio un golpecito en el micrófono y dio la bienvenida al público, con voz firme pero llena de emoción. Habló brevemente sobre la importancia de reconocer las diferentes formas de valentía, de cómo el servicio no siempre tiene la misma cara y de cómo, a veces, camina sobre 4 patas. Luego, invitó a Liam y a Harold al escenario. Liam dio un paso adelante lentamente, con Jax caminando a su lado en perfecta sincronía. El público se quedó en silencio. Por primera vez en su vida, Liam no se sintió invisible, no se sintió burlado ni incomprendido. Se sintió visto, no por lo que los demás creían, sino porque la verdad finalmente había encontrado un lugar para respirar. Llegó al podio, carraspeó y habló. Mi perro, Jax, sirvió con mi padre en el extranjero. Eran un equipo. Mi padre solía decir que Jax tenía mejores instintos que la mayoría de los soldados. Podía sentir el peligro antes que nadie. Salvó vidas, más de las que nunca sabré. Y cuando mi padre no volvió a casa, Jax sí lo hizo. Volvió conmigo. Liam hizo una pausa, no porque se hubiera olvidado de lo que tenía que decir, sino porque necesitaba un momento para tranquilizarse. Traje una carta, continuó, sacándola de su bolsillo. Mi padre la escribió antes de su última misión. Me gustaría leer solo una parte. Desdobló la página y leyó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Si alguna vez me pasa algo, quiero que le digas a Liam que le quiero más de lo que nunca supe que podía querer a algo. Y que Jax era mi compañero, pero Liam es mi razón de ser. Ningún adulto tenía los ojos secos. Algunos de los estudiantes no comprendían del todo el peso de las palabras, pero entendían que algo acababa de conmover la sala de una manera que ninguna lección había logrado. Entonces, sin que se lo dijeran, Jax se adelantó. Se puso de pie en el centro del escenario, se volvió hacia el público y levantó lentamente la pata una vez más. El gimnasio quedó en absoluto silencio. Incluso el susurro de los papeles y el movimiento de las sillas se detuvieron, como si toda la sala hubiera contenido la respiración colectivamente. Era el mismo saludo que había hecho en el aula, pero esta vez no era solo un gesto de lealtad. Era una declaración, un mensaje, un puente entre el mundo del servicio y el mundo que había olvidado cómo honrarlo. Entonces, sucedió algo inesperado. Desde el fondo del gimnasio, un hombre se puso de pie. Una figura alta de unos 60 años, con una chaqueta oscura y un pin plateado en la solapa con forma de placa de identificación. Serví en el 9º Batallón de Kandahar, gritó con voz clara y fuerte. Conocí al sargento Whitman y conocí a ese perro. Lo llamábamos Fantasma, porque siempre aparecía antes que el peligro. La multitud se quedó boquiabierta. La señora Reyes, que no se lo esperaba, le entregó el micrófono cuando se acercaba al escenario. El hombre se puso de pie junto a Liam, con la mano apoyada suavemente en el hombro del niño. Nunca pensé que volvería a ver a este perro, dijo con la voz entrecortada. Y nunca supe que el sargento Whitman tenía un hijo. Pero les diré una cosa, su padre me salvó la vida, y Jax también. Pero justo cuando el público se levantaba en un aplauso atónito, una mujer atravesó las puertas del gimnasio con un periódico doblado en la mano, y el titular que llevaba sacudiría todo lo que creían saber sobre la última misión del sargento Whitman. Los aplausos
Apenas habían empezado a amainar cuando las puertas del gimnasio se abrieron con un chirrido y un haz de luz solar se derramó sobre el suelo, cegando brevemente a los que estaban cerca de la entrada. Una mujer entró en la sala, con movimientos rápidos y deliberados, sosteniendo un periódico doblado contra su pecho como si fuera algo más que papel, algo urgente, algo pesado. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se fijaron inmediatamente en el escenario, donde Liam estaba inmóvil junto a Jax y al anciano soldado que acababa de compartir su historia. La cera Reyes, que aún sostenía el micrófono, se volvió instintivamente hacia ella. La mujer se dirigió por el pasillo sin decir palabra, los tacones de sus botas haciendo un suave ruido contra el pulido suelo del gimnasio. Cuando llegó al borde del escenario, extendió el periódico hacia Harold, cuya frente se frunció mientras se lo quitaba con mano cautelosa. «Siento interrumpir», dijo con voz tranquila pero apremiante, «pero creo que tiene que ver esto. Salió esta mañana. Trabajo en el mostrador de archivos del periódico regional. Recibimos archivos desclasificados anoche, y este artículo se imprimió al amanecer». Harold desplegó el periódico con cuidado. En la portada, en negrita y en letras negras, estaba el titular: «Documentos recién desclasificados revelan operación encubierta. Soldado local y unidad canina en el centro del encubrimiento». Debajo, un subtítulo decía: «La misión final del sargento Whitman no se clasificó por seguridad, sino para proteger al mando». La foto justo debajo del titular era inconfundible. Jax, más joven y más agudo, estaba alerta junto al sargento Whitman con todo su equipo, mirando fijamente algo más allá del encuadre. Detrás de ellos, borrosa en el polvo, se alzaba la silueta de un convoy militar. Harold entrecerró los ojos mientras leía los primeros párrafos. La cera Reyes, ahora visiblemente pálida, se inclinó más cerca. Liam, sin entender del todo todavía, pero sintiendo el cambio en la energía de la habitación, agarró con fuerza el chaleco de Jax, con los nudillos blancos. Según el artículo, la misión en la que había muerto el sargento Whitman se informó originalmente como una patrulla de rutina. Sin embargo, los nuevos documentos revelaban que el equipo había sido enviado a una zona de conflicto con información errónea, siguiendo órdenes directas de un oficial al mando que más tarde fue investigado por negligencia. La alerta de Jax había salvado vidas, sí, pero el hecho de que el sargento Whitman se quedara atrás durante la evacuación había estado envuelto en confusión durante mucho tiempo. El artículo sugería que Whitman pudo haber elegido quedarse no solo por valentía, sino para proteger a su equipo de las consecuencias de una cadena de mando rota. Harold levantó la vista lentamente, con voz baja pero firme. Mintieron sobre la misión, ocultaron lo que realmente sucedió y dejaron que mi hijo cargara con la culpa para proteger a alguien de más arriba. Un murmullo se extendió entre el público mientras los profesores y los padres intercambiaban miradas. El soldado que había hablado antes se acercó y pidió ver el artículo. Mientras lo leía, su rostro cambió, no de incredulidad, sino de reconocimiento. «Recuerdo ese día», dijo lentamente. «No nos lo contaron todo. Algunos sospechábamos que algo iba mal. La orden de evacuación llegó demasiado rápido y nadie explicó por qué habíamos perdido el contacto por radio durante casi una hora antes». Liam, tratando de entender lo que estaba escuchando, se volvió hacia Harold. «¿Qué significa eso, abuelo? Están diciendo que papá no eligió quedarse, que se vio obligado a hacerlo». Harold puso una mano en el hombro de su nieto, con el rostro marcado por el peso de demasiadas emociones a la vez. «No, Liam, tu padre tomó una decisión, pero no debería haber tenido que hacerlo. Lo pusieron en una situación en la que lo correcto era sacrificarlo todo, y luego ocultaron la verdad para que nadie fuera responsable». La señora Reyes se acercó al micrófono, recomponiéndose lo mejor que pudo. «Esto cambia la historia», admitió, con la voz tensa por la emoción. «Pero no cambia la verdad de quién era tu padre, ni lo que hizo Jax. En todo caso, demuestra cuánto dieron, cuánto se les exigió». La mujer del archivo respiró lentamente y añadió:
Hay más en el informe completo. He impreso una copia para su familia. Siento mucho que haya tenido que enterarse así, pero pensé que tenía derecho a saberlo. Jax, que había permanecido completamente inmóvil durante todo el intercambio, levantó de repente la cabeza y dejó escapar un gemido bajo, casi imperceptible. Liam bajó la mirada, pasando la mano por el espeso pelaje detrás de las orejas del perro, y sintió un temblor bajo la palma. No era miedo, era otra cosa, algo así como conocimiento. Por un momento, el gimnasio quedó en completo silencio. Entonces Harold se puso de pie, doblando el periódico con cuidado antes de hablar. Si pensaban que enterrar la verdad borraría el nombre de mi hijo, estaban equivocados. En todo caso, esto solo demuestra el tipo de hombre que era. Se volvió hacia el micrófono y miró al mar de caras, con voz fuerte e inquebrantable. Nos han pedido que vengamos hoy aquí para hablar de valentía. Bueno, ahora han visto cómo es la verdadera valentía. No se trata de medallas o fotos. Se trata de tomar la decisión correcta, incluso cuando nadie está mirando, y a veces, incluso cuando todos los demás se alejan. Liam no dijo nada. No podía. Pero se erigió junto a Jax, y cuando volvieron los aplausos, esta vez no vacilantes, sino atronadores, ya no fue por una historia, fue por la verdad. Pero incluso cuando la multitud honró al padre de Liam y a Jax con una nueva reverencia, nadie se dio cuenta de que fuera del gimnasio había llegado alguien más, alguien que conocía una parte de la historia que no había sido desclasificada y estaba listo para hablar. Mientras dentro del gimnasio el aire vibraba con la energía del reconocimiento colectivo y el pesado silencio que a menudo sigue a una verdad más profunda, fuera del edificio, una figura se encontraba junto a la entrada principal, mirando a través del cristal con ojos cautelosos. Era alto, quizás de unos 40 y tantos años, con el rostro curtido y los pómulos afilados, vestido con ropa de civil que no ocultaba del todo la postura de alguien que había llevado un uniforme. Llevaba una carpeta de manila pegada al pecho y comprobó por última vez la tarjeta de visitante que llevaba en la chaqueta antes de entrar. Mientras avanzaba por el pasillo hacia las puertas del gimnasio, con sus botas haciendo un suave eco contra el suelo de baldosas, un joven miembro del personal lo interceptó y le preguntó amablemente si tenía una cita. El hombre respondió con calma, mostrando su placa y su nombre. Nathan Cole, dijo, exoficial de logística, desplegado con el sargento Whitman. Aparecía en los registros censurados. Tengo información que la familia merece escuchar. El miembro del personal vaciló por un momento, mirando hacia el gimnasio. En el interior, la asamblea seguía en marcha, aunque se había convertido en una reunión informal en la que padres, estudiantes y profesores se acercaban a Harold, Liam y Jax con palabras de simpatía, admiración o disculpa. La señora Reyes, al darse cuenta del intercambio en el pasillo, se dirigió rápidamente a la puerta y se presentó. Después de una breve conversación, su expresión cambió. Hizo un gesto a Harold para que se acercara y le explicó en voz baja quién había llegado. La expresión de Harold se endureció, pero no de ira, sino con la cautelosa precaución de alguien que había aprendido, con el tiempo, que la verdad rara vez se daba libremente. Asintió y le indicó al hombre que entrara. Nathan entró en el gimnasio, atrayendo inmediatamente la atención de la multitud. Había algo en su presencia, tranquila, concentrada, grave, que hacía que la gente se callara instintivamente. No se suponía que viniera aquí, dijo Nathan después de que le entregaran el micrófono, y sinceramente, he luchado con esto durante años, pero después de ver el artículo en el periódico de esta mañana y darme cuenta de que la familia Whitman finalmente estaba descubriendo la verdad, supe que era hora de hablar. Miró a Liam, luego a Harold y finalmente a Jax, que lo observaba atentamente, con las orejas ligeramente hacia adelante y el cuerpo quieto. Serví directamente bajo las órdenes del comandante que dio la orden ese día, comenzó Nathan. Estaba bajo presión para seguir adelante con una misión que no tenía información actualizada, ni plan de respaldo, ni margen de error. El sargento Whitman expresó sus objeciones claramente, repetidamente.
Sabía que la información era mala, pero fue anulado. Jax fue la única razón por la que no caímos directamente en una emboscada, pero el precio que pagamos no se midió solo en lesiones o miedo, sino en el silencio que siguió. La sala permaneció en silencio. El público escuchaba sin pestañear. Después de que la misión se torciera, continuó Nathan, yo formé parte del equipo de informes postoperatorios. Se nos ordenó reclasificar la misión como patrulla estándar. Nos dijeron que el sargento Whitman se había desviado del protocolo. Así es como ocultaron el error. Así es como cubrieron sus huellas. Pero guardé copias de los informes originales. Los he traído hoy. Abrió la carpeta de Manila y sacó varios documentos, pasándoselos a la Srita, Reyes y al director. Incluso desde la distancia, las grandes marcas negras de censura eran visibles, pero también lo eran las entradas mecanografiadas y las notas escritas a mano debajo de ellas. Las páginas contaban una historia de vacilación, advertencias ignoradas y una alerta K-9 que había salvado a un pelotón de una muerte segura. Whitman no murió solo como un héroe, dijo Nathan, con la voz más baja ahora. Murió protegiendo a hombres que habían sido puestos en una situación en la que estaban condenados al fracaso. Y Jax nunca se apartó de su lado, hasta que el equipo de evacuación lo obligó a retroceder. Esa es la parte que nunca incluyeron en el informe oficial. Tuvieron que sedar a Jax antes de poder sacarlo del lugar. Los jadeos se extendieron silenciosamente entre el público. Liam contuvo la respiración. Miró a Jax, que ahora yacía con la cabeza sobre las patas, los ojos fijos y sin parpadear, como si escuchara palabras que había esperado escuchar durante años. Harold dio un paso adelante lentamente, tomando los documentos de las manos del director. Escudriñó las páginas con ojos experimentados, absorbiendo cada palabra, cada línea. Cuando volvió a levantar la vista, algo en él había cambiado. No solo la pena de un padre que había perdido a un hijo, sino el fuego creciente de un hombre que reclamaba el honor de su hijo pieza por pieza. «Gracias», dijo con voz profunda pero clara. «Gracias por no dejar que esto muriera en silencio». Nathan asintió con la cabeza. Sus hombros se relajaron ligeramente. Liam también dio un paso adelante, con su voz aún joven pero ahora con un peso que desafiaba su edad. ¿Significa esto que la gente finalmente creerá que él fue más que un nombre en una pared? Nathan se volvió hacia él y respondió con una tranquila certeza. Ahora lo harán, pero justo cuando el gimnasio comenzaba a calmarse de nuevo, llegó un nuevo mensaje, uno que empujaría a Liam a tomar la decisión más difícil de su joven vida, y vino de un lugar que nunca esperó. La multitud había empezado a dispersarse. Los padres recogían a sus hijos. Los profesores murmuraban entre ellos en voz baja, todavía procesando la tormenta emocional que había arrasado el gimnasio. La Sra. Reyes y el director permanecían cerca del frente, recogiendo cuidadosamente los documentos que Nathan había entregado. Liam se sentó en silencio en el borde del escenario, con la cabeza de Jax apoyada en su regazo, los ojos del perro entrecerrados, como si finalmente estuviera en paz después de llevar años de historia tácita. Harold estaba cerca, intercambiando un último apretón de manos con Nathan, que había prometido ayudar a presentar formalmente los informes originales al Departamento de Defensa para una revisión completa. Aunque el ambiente en la sala había pasado de la tensión a algo más parecido a la reverencia, persistía una pesadez, como si todos hubieran sido parte de algo demasiado grande para ser absorbido por completo en una sola tarde. Justo cuando Harold se volvió para llamar a Liam y poder irse a casa, un miembro del personal entró apresuradamente desde el pasillo con un teléfono móvil en la mano. Se acercó a la Sra. Reyes, susurrándole algo al oído mientras miraba a Liam. La consejera frunció ligeramente el ceño y luego hizo un gesto a Harold para que se acercara. «Hay un mensaje para Liam», dijo, manteniendo la voz baja. Llegó a través de la línea de la escuela, pero fue redirigido aquí debido a la asamblea. Es de una mujer llamada Caroline Pierce. Dice que era la oficial al mando de su hijo. Harold parecía atónito. «¿Caroline Pierce?» Estuvo con Matthew durante su primera misión,
pero pensé que la habían trasladado antes del incidente. Dijo que era urgente, continuó la señora Reyes. No llama para impugnar nada. Quiere hablar directamente con Liam. Liam, que había estado escuchando a unos pasos de distancia, se puso de pie lentamente y miró a su abuelo. ¿Puedo cogerlo? Harold vaciló y luego asintió. Si quieres. El miembro del personal le entregó el teléfono y dio un paso atrás. Liam se lo acercó a la oreja, sin saber qué esperar. La voz de la mujer se hizo oír de inmediato, clara, tranquila, con un rastro de emoción contenida en cada palabra. Liam, siento mucho llamarte así. No sé qué te han dicho hoy, pero acabo de leer el artículo. Vi tu nombre, vi el de Jax. Tenía que hablar contigo. Liam no dijo nada al principio, lo que le permitió continuar. Había algo en su voz, algo familiar, casi reconfortante. Tu padre era mi amigo, dijo. No solo un compañero de armas. Era el tipo de hombre que solo se encuentra una vez en la vida, y necesito que sepas que no se quedó atrás solo por deber o valentía. Se quedó por ti. Liam se quedó sin aliento. ¿Por mí? Caroline continuó. En su último día, teníamos programado salir. Tenía la opción de irse con el primer grupo. Le insistí, pero me dijo, no hasta que Jax despeje el campo, no hasta que sepa que es seguro para los demás. Le hice una promesa a Liam. Me está esperando. Liam apretó el teléfono con más fuerza. La voz de Caroline se quebró. Él conocía el riesgo, pero lo que le importaba más que la supervivencia era el ejemplo que dejaba. Quería que supieras lo que significa proteger algo con todo lo que tienes. Quería que recordaras el valor no como un escudo, sino como una elección. Hubo un largo silencio en la línea. Luego añadió, voy a hablar mañana en un simposio militar cerca de tu ciudad. Vamos a dedicar una sección del programa a los equipos caninos que pasan desapercibidos. Hemos invitado a la prensa. Sé que es con poca antelación, pero quería preguntar, ¿estarían dispuestos Jax y tú a asistir? A contar su historia con vuestras propias palabras. Liam no respondió de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la pancarta que aún colgaba sobre el escenario, y luego hacia los estudiantes que salían lentamente del gimnasio. Miró a Harold, que había vuelto a su lado y lo observaba atentamente. No sé qué decir, susurró Liam. No tienes que decir nada, respondió Caroline con suavidad. Pero si vienes, la gente te escuchará, y tal vez empiecen a entender. Liam le devolvió el teléfono al miembro del personal sin decir una palabra más. No lloraba, pero sus ojos brillaban con algo más profundo, una mezcla de dolor, orgullo y el peso de una decisión que no esperaba afrontar tan pronto. Harold le puso una mano en la espalda. No tienes por qué hacerlo, Liam, pero quizá debería, respondió Liam. Quizá sea hora de que dejemos de esperar a que la gente pregunte. Quizá sea hora de que se lo digamos. El auditorio del Centro Regional de Veteranos era más grande de lo que Liam esperaba. Filas de asientos acolchados se extendían en perfecta simetría por la sala, y el alto techo de madera le daba la solemne presencia de una catedral. Banderas de múltiples ramas del ejército se erguían a ambos lados del escenario, con la tela colgando quieta en ausencia de brisa. El público ya había comenzado a reunirse, oficiales uniformados, familiares de soldados caídos, voluntarios y periodistas con pases de prensa colgando de sus cuellos. Aquí no había lugar para fingir. Esto no era un gimnasio escolar ni un aula. Era un lugar donde el peso de la verdad se sentía con fuerza en el aire, y donde cada palabra pronunciada llevaba el recuerdo de alguien que ya no podía hablar por sí mismo. Liam estaba entre bastidores con Jax tumbado tranquilamente a sus pies. Volvía a llevar el chaleco, cepillado y remendado con cuidado. Ya no parecía desgastado, sino honrado, como una reliquia de algo que nunca podría olvidarse. Harold estaba cerca, ajustando el cuello de la camisa de Liam por última vez. No dijo mucho. No lo necesitaba. Su sola presencia era suficiente. Caroline Pierce se acercó desde un lateral del escenario, vestida con una americana azul marino con un pin plateado en forma de pata de perro en la solapa. Su rostro era solemne pero amable, su voz firme.
Están listos cuando tú lo estés, dijo. Hablarás justo después de que termine mi introducción. No necesitas decir nada que esté escrito, solo habla desde donde duela. Ahí es donde la gente escucha más. Liam asintió con la cabeza, con la carta doblada aún metida en el bolsillo, cerca de su corazón. Cuando Caroline subió al escenario, el público se cayó de inmediato. Comenzó con aplomo, contando la historia de las unidades caninas ignoradas, los riesgos que corrían, los compañeros a los que seguían y las vidas que a menudo salvaban sin que se lo reconociera ni con un titular ni con una medalla. Luego pasó a una historia en particular, la historia del sargento Matthew Whitman y su perro militar, Jax. Un único foco de luz se bajó cuando ella se volvió hacia los laterales. Así ahora, me gustaría presentar a alguien cuya presencia aquí es más que simbólica, dijo. Liam Whitman, hijo del sargento Whitman, y el niño al que Jax vino a proteger. Los aplausos se elevaron por todo el auditorio, no fuertes, pero profundamente respetuosos. Liam se puso de pie a la luz, con Jax caminando en silencio a su lado, y juntos se dirigieron hacia el podio. El chico se detuvo brevemente antes de llegar a él, apoyando suavemente una mano en la espalda de Jax, como si extrajera fuerzas del único alma que había pasado por todo esto con él. Miró a la multitud, escudriñando los rostros, sintiendo el latido de su corazón resonar en su pecho. Su voz fue tranquila al principio, pero firme. Me llamo Liam, no soy soldado, nunca he estado en una zona de guerra, nunca he llevado un arma ni un uniforme, pero sé lo que es el sacrificio. Sé lo que significa esperar junto a la ventana, esperando que tu padre entre por la puerta. Sé lo que es despertarse en silencio. Hizo una pausa y sacó la carta de su bolsillo, desplegándola con cuidado. Esta es la carta de mi padre. Ya habéis oído parte de ella. Pero hay una frase que no había leído antes. Se aclaró la garganta. Escribió: Jax volverá a casa porque está entrenado para sobrevivir, pero si lo hace, significa que no estoy con él. Y si ese es el caso, decidle a Liam que Jax ya no es solo mi compañero, es vuestro. El auditorio quedó en silencio. Quería que Jax llevara su memoria, pero creo que Jax hizo más que eso. Llevó su coraje, y ahora yo llevo ambos. Volvió a guardar la carta en el bolsillo, se giró ligeramente y se arrodilló junto a Jax. No quiero que la gente recuerde a Jax solo como un perro de guerra. Quiero que lo recuerden como un familiar, como alguien que hizo todo lo posible por volver a casa y lo consiguió. Se puso de pie de nuevo y se enfrentó a la multitud. Hay niños ahí fuera a los que no se les dice la verdad sobre las personas que aman. A veces se oculta, a veces se borra. Pero estoy aquí porque no quiero que el silencio gane. Ya no. Los aplausos fueron lentos al principio, pero luego se convirtieron en una ovación de pie. Algunos de los veteranos saludaron, otros simplemente inclinaron la cabeza. Y a pesar de todo, Jax permaneció al lado de Liam, quieto y digno, como si entendiera cada palabra. Cuando Liam se alejó del podio, se acercó un reportero de una cadena nacional de noticias y le pidió amablemente un momento, luego otro y otro. En cuestión de minutos, Liam se vio rodeado, no de curiosidad, sino de auténtica reverencia. La gente quería saber más, sobre Jax, sobre su padre, sobre la carta, sobre el chico que había llevado el legado de un soldado sin amargura y lo había convertido en algo más grande que el dolor. Harold observaba desde el borde del escenario, con los ojos brillantes pero orgullosos. Caroline estaba a su lado, con los brazos cruzados suavemente sobre el pecho. Lo hizo mejor de lo que cualquiera de nosotros podría haber esperado, dijo en voz baja. Harold asintió. Lo hizo mejor de lo que la mayoría de los hombres adultos lo harían. Pero cuando Liam se preparaba para dejar atrás el centro de atención y volver al ritmo tranquilo de su vida, llegó una última invitación, esta vez de alguien que quería que Jax fuera honrado de una manera que ningún perro militar de la región había sido antes. Habían pasado 2 semanas desde el simposio, pero el eco de ese momento, la ovación de pie, el destello de las cámaras, los firmes apretones de manos de los soldados que habían servido en silencio durante décadas, aún perduraba en la mente de Liam.
no ansiaba la atención y desde luego no la había esperado. Sin embargo, algo había cambiado. No solo fuera, donde ahora los desconocidos reconocían a Jax cuando se cruzaban con él por la calle, sino dentro del propio Liam. El peso que había llevado durante tanto tiempo, moldeado por la confusión y las preguntas sin respuesta, se había aligerado. No porque el dolor se hubiera desvanecido, sino porque se había roto el silencio. Una tarde, mientras el sol se derramaba por el suelo de la sala de estar, Liam estaba sentado con las piernas cruzadas en la alfombra, acariciando el pelaje de Jax, mientras Harold hojeaba el correo. La mayor parte era rutinario: facturas de servicios públicos, un folleto de descuentos en techos, un sobre de la ferretería local. Pero una pieza hizo que Harold se detuviera en seco. El sobre era de color crema y tenía grabada una insignia dorada del Departamento de Asuntos de Veteranos. Lo abrió con cuidado, leyó el contenido una vez y luego otra vez más despacio. Luego se lo entregó a Liam sin decir una palabra, dejando que el papel hablara por sí mismo. En la parte superior de la carta estaba el sello del departamento. Debajo, en letra formal con serifa, estaban las palabras: por decisión unánime de la Junta Estatal de Veteranos, Jax, perro de servicio militar, número de serie K9411273, será honrado con una placa conmemorativa permanente y su inclusión en el Archivo Regional de Servicio Militar. La ceremonia de dedicación tendrá lugar en el Capitolio el día 14 del próximo mes. Liam leyó 3 veces antes de que el significado realmente aterrizara. Jax, su Jax, iba a ser recordado, no solo en historias o asambleas escolares, sino en piedra, en la historia, en un lugar donde otros héroes tenían sus nombres grabados y sus sacrificios inmortalizados. Las semanas siguientes pasaron rápidamente. Los preparativos estuvieron a cargo de un pequeño equipo de organizadores que trabajó en estrecha colaboración con Harold, Caroline y la Junta de Veteranos. Se encargó una placa de bronce, con una imagen en relieve de Jax, con todo su equipo junto a la inscripción: Jax, perro de trabajo militar, compañero fiel del sargento Matthew Whitman, 2009-2024. Lealtad, más allá del llamado del deber. Se le pidió a Liam que hablara en la ceremonia, y aunque los nervios lo invadieron al pensarlo, aceptó. Sabía que este momento no era solo para Jax, sino para todos los soldados caninos que habían trabajado y muerto sin fanfarria. Por cada niño que había esperado a un padre que nunca regresó a casa. Por cada historia que estuvo a punto de perderse. El día de la ceremonia amaneció fresco y luminoso. Una suave brisa barría el Capitolio, haciendo crujir las banderas que bordeaban la pasarela de mármol. En el patio central se habían colocado filas de sillas, rodeadas de lápidas y monumentos conmemorativos, cada uno de ellos un testimonio silencioso del sacrificio. Guardias uniformados estaban firmes, y un pequeño conjunto de metales tocaba en silencio de fondo. Liam llegó con una chaqueta azul marino planchada, sujetando la correa de Jax. El perro, ahora visiblemente más lento en su paso, se movía con una dignidad que trascendía su edad. A pesar de su cojera y visión nublada, Jax se mantenía erguido, con el pecho elevándose constantemente con cada respiración, como si sintiera la gravedad de lo que significaba ese día. Cuando comenzó la ceremonia, un general retirado subió al podio para relatar el historial de Jax. 32 misiones confirmadas, 6 detecciones de bombas, 3 rescates confirmados bajo fuego. Luego habló Caroline, ofreciendo una reflexión no solo sobre Jax y el sargento Whitman, sino sobre el poder de la memoria misma. Finalmente, fue el turno de Liam. Dio un paso adelante y se tomó un momento antes de hablar. Jax no pidió medallas, no pidió que lo recordaran. Solo hizo su trabajo. Protegió a mi padre y luego me protegió a mí. Y hoy, yo puedo proteger su historia. Así es como funciona esto. Pasamos la verdad hacia adelante. Miró a Jax, que ahora estaba sentado en silencio junto a la base del monumento, con la cabeza apoyada cerca de la sombra de la placa. Esto no es solo por Jax, continuó Liam. Es por todos los soldados, humanos o caninos,
que nunca pudieron volver a casa, y por los que sí lo hicieron, cargando con el peso de los que no lo hicieron. Cuando se cortó la cinta y se descubrió la placa, el silencio se apoderó de la multitud. La luz del sol incidía en el bronce justo como debía, iluminando el retrato de Jax con un cálido resplandor. Liam se arrodilló junto a la placa, recorriendo suavemente con los dedos las letras grabadas, mientras Jax se apoyaba en él en un gesto silencioso de confianza. Una mujer del público empezó a aplaudir. Luego se unió otra y otra. Pronto, el jardín se llenó de aplausos, lentos, respetuosos, que se elevaban como una ola de gratitud que no necesitaba palabras. Harold, de pie a un lado, parpadeó para contener las lágrimas que no intentaba ocultar. Había perdido a un hijo, pero en ese momento sintió que estaba viendo cómo su legado y su futuro se unían en un solo lugar. Jax no se movió mucho esa noche. Cuando regresaron a casa, se acurrucó en su lugar habitual junto a la cama de Liam y se quedó dormido con un suave suspiro. Liam se sentó a su lado durante horas, leyendo la carta de nuevo, susurrando palabras que solo Jax podía oír, mientras la casa caía en una paz y tranquilidad que había estado ausente durante demasiado tiempo. Pero incluso mientras Jax descansaba tranquilamente y el mundo finalmente le daba el reconocimiento que se había ganado, Liam no sabía que el siguiente capítulo ya estaba comenzando. Uno que pondría a prueba no la fuerza de Jax, sino la de Liam, de una manera para la que nadie podía prepararlo. Las semanas que siguieron a la ceremonia trajeron una especie de tranquilidad que Liam no había conocido en años, no el silencio del dolor o el silencio que solía presionarle el pecho cuando sus compañeros de clase se reían de lo que no entendían. Era una quietud que provenía de algo que finalmente estaba en paz. Era el tipo de silencio que no intentas llenar, porque sabes que significa que algo finalmente se ha asentado en su lugar. Jax estaba perdiendo velocidad. Ya no había forma de negarlo. Sus paseos se habían vuelto más cortos, su sueño más profundo. Algunas mañanas se quedaba acurrucado al pie de la cama de Liam mucho después del amanecer, y solo levantaba la cabeza cuando el chico se sentaba a su lado y le pasaba suavemente una mano por la espalda. Harold había hablado con el veterinario, quien confirmó lo que todos sabían, pero no querían decir en voz alta. El momento de Jax se acercaba. Liam lo manejó de la única manera que sabía, estando presente. Pasaba más tiempo en casa. Cepillaba a Jax todas las noches. Releía la carta de su padre, no por pena, sino por respeto. Y cuando caminaba por el parque o se sentaba en el patio trasero, se llevaba a Jax con él, sin importar lo lento que se volviera el camino. Una mañana, cuando el cielo comenzó a aclararse con un suave dorado sobre el horizonte, Jax luchó por ponerse de pie. Liam ya estaba despierto, pues había percibido algo en el silencio que no le parecía correcto. Ayudó a Jax a ponerse de pie, soportó su peso y lo guió hasta el porche donde solían sentarse juntos todos los fines de semana. Allí, mientras los pájaros se agitaban en los árboles y el mundo comenzaba a zumbar con vida, Jax se acostó junto a Liam por última vez. El niño no lloró, no de inmediato. Simplemente apoyó la mano en el costado de Jax, sintió el subir y bajar de cada respiración y susurró historias sobre su padre, sobre la escuela, sobre la asamblea, sobre las personas que finalmente entendieron. Cuando llegó el momento, Jax se fue en silencio, sin quejarse, sin miedo, solo una última respiración, profunda y constante, y luego quietud. Liam se sentó con él durante mucho tiempo. Harold finalmente se unió, pero no habló. Enterraron a Jax bajo el roble de su jardín, el mismo árbol al que Liam se había subido una vez con Jax ladrando abajo, moviendo la cola en señal de protesta. Colocaron una pequeña lápida de madera, que luego sustituyeron por una placa, sencilla, con el nombre de Jax y una sola línea debajo. Volvió a casa y se quedó. La noticia de la muerte de Jax se difundió rápidamente. Grupos de veteranos, funcionarios locales y antiguos cuidadores enviaron mensajes de condolencia. Un periódico reimprimió el discurso de Liam desde el Capitolio.
Otro publicó un homenaje a toda página, pero nada de eso le importaba tanto a Liam como las tranquilas tardes en las que se sentaba junto al árbol y leía en voz alta las historias que había empezado a escribir. No por fama ni por la escuela, sino porque había más perros como Jax, más historias como la de su padre, y no quería que desaparecieran de nuevo. Un día, Harold entró en la cocina con una carta en la mano. Era de la Sociedad Histórica del Estado. Habían oído hablar del discurso de Liam y de la ceremonia, y estaban poniendo en marcha una nueva iniciativa juvenil, algo para ayudar a documentar las historias menos conocidas de los animales militares y sus adiestradores. Querían que Liam fuera el primer embajador juvenil, no solo para hablar, sino para ayudar a recopilar y preservar historias no contadas de otras familias. Liam aceptó, pero con una condición. El programa llevaría el nombre de Jax. La primavera siguiente, se puso en marcha la Iniciativa Jax en todo el estado. Liam, ahora más cómodo hablando en público, viajó con Harold a escuelas, bibliotecas y centros comunitarios. Llevaba fotos, copias de la carta y una réplica cuidadosamente doblada del chaleco de Jax. No hablaba desde la tragedia, sino desde el legado, de lo que significaba proteger algo incluso cuando el mundo no veía su valor. En cada habitación, por pequeña o desconocida que fuera, Liam siempre empezaba con la misma frase: «Yo era el niño del que la gente se reía porque decía que mi perro era un soldado. Pero entonces mi perro entró en la habitación y nadie volvió a reírse». Y nunca lo hicieron. Si la historia de Jax te ha emocionado, si el valor de Liam te ha recordado a algo perdido o a algo que vale la pena recordar, no dejes que termine aquí. Comparte su historia. Habla de los héroes silenciosos de tu vida, de aquellos que nunca pidieron reconocimiento, pero que lo dieron todo de todos modos. Y si todavía estás viendo, tal vez sea porque estás listo para llevar también su recuerdo.